Comenzamos con, comenzamos con la Sura Al-Masad, ya es la segunda clase de Sura Al-Masad, habíamos visto un poquito, apenas una leya, vamos a repetirla para tener completa esta clase de hoy, inshallah que lleguemos hasta el final. Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Queridos hermanos, es un placer realmente estar al servicio de ustedes y seguir viendo el tafsir, la exégesis del Sagrado Corán, en este caso, Suratul Masad, que ya empezamos a hablar la clase anterior. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, que se corten las manos de Abu Lahab y perezca o muerte. También habíamos visto otra traducción: de nada le servirá ni su hacienda ni tanto lucro. Entrará en el fuego llameante, lo mismo que su mujer, la portadora de leña, que llevará en su cuello una soga de esparto. Entonces, la primera ley, tabbat yada abi lahab wa tab, que se corten las manos de Abu Lahab y que perezca. La sura viene descendiendo a causa de una ofensa que hizo Abu Lahab contra el profeta sallallahu alaihi wa sallam, y habíamos relatado que el profeta recibió una orden de un poquito más abiertamente. Sabemos que durante un periodo más o menos de 3 años, el profeta recibió la revelación y solamente fue hablando primero con sus parientes más cercanos. En realidad, las personas que practicaban el Islam en la época del profeta, cuando recibió el mensaje a los 40 años, solamente eran el imam Ali alayhi salam, Khadija y el hijo adoptivo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Y incluso llamaba la atención de los árabes de esta época de la Jahiliya, como se la conoce, porque el profeta muchas veces se dirigía hacia la Kaaba a hacer el dua, a hacer el salat. Saben que hubo un cambio de qibla también, pero sin embargo se relata que el profeta ya en esa época iba hacia la Kaaba, hacía sus rezos, hacía sus súplicas allí, y siempre acompañado de estas personas, que eran los primeros musulmanes, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala le da una orden de expandir un poco más y abrir un poco más ese círculo. Por supuesto que también en esa época empieza a difundirse con sus compañeros, que después terminaron siendo compañeros muy cercanos al profeta. Pero el profeta va a hacer una llamada a todo el mundo. En lo que era la Meca, va a subirse a una colina, a un montículo, que es muy famoso, que es cuando se hace la peregrinación también. Se hace un recorrido entre ellos, que es Safa y Marwa, en este caso en Safa, y el profeta alayhi salatu wasalam va a gritar, va a hacer una exclamación, va a gritar Sabaha, Sabaha, que es un grito, digamos, para llamar a las personas de la Meca en aquella época, para avisar que había algún peligro, por ejemplo. Y entonces van a acercarse todos y el profeta va a hacer alusión a su apodo, que es Muhammad el-Amin, Muhammad el digno de confianza, porque lo primero que va a preguntar a la gente es si alguna vez escucharon alguna mentira de parte de él, ¿no? Entonces, por supuesto, la gente que dice que no, porque siempre el profeta decía la verdad, siempre el profeta era una persona que era conocido como Muhammad el-Amin, justamente porque era digno de confianza. Pero entonces,
el profeta les va a decir esta frase tan famosa de que, bueno, si les digo que hay un ejército que viene atacando por aquí atrás, me van a creer entonces. Por supuesto, la gente decía que sí, porque el profeta era digno de confianza, entonces dijo, bueno, la famosa frase, digan, la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu, digan, no hay Dios excepto Dios, y triunfaréis. Y entonces la gente, algunas de las personas, bueno, quedaron como estupefactas por esta palabra. Pero Abu Lahab, que se encontraba entre ellos, lanzó un insulto. Otros dicen que no fue un insulto, sino que agarró una piedra y le arrojó una piedra al profeta. Puede ser las dos cosas también. Que lo insultó y lo golpeó, digamos, con la piedra. Muy bien. La cuestión es que esta sura desciende como respuesta a ese insulto, a esa falta de respeto y de consideración de Abu Lahab al profeta. Ahora, una cuestión es hablar un poquito de quién era este Abu Lahab, porque era un tío del profeta, ¿no? Se lo conocía como Abu Lahab, pero su verdadero nombre era Abdul Uzza. Saben que Uzza era uno de los dioses a los que seguían los habitantes de la Meca, Lat, Uzza, ¿sí? Que los habrán escuchado seguramente estos nombres, y él se llamaba Abdul Uzza, el siervo de Uzza, y entonces era un incrédulo, por supuesto. Él también era un hijo de Abdul Muttalib, del abuelo del profeta, que Abdul Muttalib era creyente, que su hijo Abdullah era creyente, que Abu Talib era creyente, pero en el caso de Abu Lahab no era una persona creyente, y realmente él sentía mucha aversión por el profeta, especialmente cuando el profeta empieza a decir estas palabras. Abu Lahab era conocido con este nombre, Abu Lahab, el padre de la llamarada. ¿Por qué? Dicen que porque su rostro era llamativamente rojo, ¿sí? Era rojo y asustado, dicen de lo rojo que era, hinchado, o sea, lucía como una persona que se ve que puede ser que tenía alguna enfermedad. Y incluso en el momento de la muerte de Abu Lahab, dicen que el olor que emanaba, el olor a podrido que emanaba su cuerpo era tan insoportable que lo tuvieron que llevar a un lugar apartado del desierto para hacer el entierro. Nadie se quería acercar al cuerpo, lo tenían todo envuelto. Lo dejaron a lo lejos y empezaron a arrojarle piedras desde lejos para tapar el cuerpo. O sea, tenía signos, se ve que de algún tipo de enfermedad puede ser, o bueno, un mismo castigo divino puede ser que tiene este estado su cuerpo, ¿no? Vieron que las personas cuando fallecen, realmente los creyentes tienen un aspecto lindo, hasta los mártires a veces, en el peor estado que se encuentre su cuerpo, también tienen un aspecto lindo y no asustan, pero este hombre parece que había espantado a todos los habitantes de la Meca cuando murió por el estado en que se encontraba y el olor a podrido. Muy bien. Y él estaba casado con Yamil, y Yamil era una hermana de Abu Sufyan. Entonces, este hombre se había vuelto una persona muy, pero muy enemigo del profeta, de su propio sobrino, y su esposa también. Entonces, por esa razón, ¿sí? Esta frase, según los exégetas, de que perezcan las manos de Abu Lahab, ¿sí? Y que la muerte sea para él. Porque él había deseado la muerte para el profeta y él también, según los exégetas, había arrojado con sus manos una piedra en contra del profeta. Sabemos que el profeta pasó por las peores cosas y nosotros realmente tenemos que reflexionar sobre esta cuestión de que si al profeta le hacían las cosas que le hacían, su propia familia, su propio tío, su propia tía, de insultarlos, de arrojar esparto y cosas que pinchaban en la puerta de su casa, como hacía Yamil, la esposa de Abu Lahab, o de ir a los bazares, una de las prácticas que hacía Yamil, la esposa de Abu Lahab, que por eso también está maldita en esta ley,
era ir a los bazares, a los lugares donde había mucha gente, para hacer tuhma, para hablar de su sobrino cosas que no eran, ¿sí? Y pedir a la gente que no lo sigan. Entonces, si el profeta recibía este trato, imagínense nosotros a veces cuando nos pasan muchas menos cosas que al profeta y menos difíciles, y a veces nos sentimos mal, ¿no? Tenemos que siempre reflexionar en eso. Cuando la gente no nos trata bien, reflexionar en que el profeta sufrió cosas mucho peor. Muy bien. Se narra en un hadiz, dice una persona de nombre Rabia, dice, me encontraba junto a mi padre y vi al enviado de Dios dirigirse a distintas tribus árabes y las convocaba una tras otra y les decía, dice, fui enviado por Dios a vosotros, no adoréis más que a un solo Dios, no le atribuyáis copartícipes, y cada vez que él terminaba de hablar, un hombre visco, ¿sí? Detrás suyo, dice, le gritaba, oh tribu, dice, él solo desea que vosotros abandonéis a Lat y a Uzza y a vuestros aliados de entre los genios, para que sigáis su extravío. No lo escuchéis, no sigáis sus pasos. Cuando pregunté de quién se trataba, me dijeron que es su propio tío Abu Lahab. También dice, sabemos que cada vez que un grupo árabe que no era de la Meca entraba a la ciudad de la Meca a fin de ver quién era este nuevo profeta, porque en las noticias de que el profeta del Islam había surgido en la Meca llegaban a los alrededores, entonces mucha era la gente que venía de las afueras de la Meca y de otras partes del Hijaz a ver quién era el profeta, entonces venían y entonces visitaban a su tío, Abu Lahab, y Abu Lahab siempre parece que esperaba a estas personas, ¿sí? Y digamos, hacía valer su parentesco con las personas para atacarlas en el camino, como quien dice, y decir, no, yo soy el tío y mira, les voy a decir, él es un hechicero, él los va a embrujar, él los va a desviar, él no sabe lo que dice, y bueno, hacer mala propaganda del profeta sallallahu alaihi wa alaihi. Una cosa dice que decían era que trataban la locura del profeta también, que habían tratado de tratar, digamos, la locura del profeta. Saben que los profetas siempre los acusaban de locura o de hechicería, ¿sí? Muy bien. Entonces, parece que no lo perdonaba este Abu Lahab, siempre lo seguía a todos lados y siempre iba hablando de él y siempre iba espantando a la gente para que no sigan al profeta. A ver, un segundito, ya estoy con ustedes. Espero que voy a desactivar el micrófono. Bueno, ahí está. No, había mucho ruido, disculpen. Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, ese es el caso por el cual Abu Lahab está maldito en el Sagrado Corán. Entonces, continúa la leyenda, diciendo, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab". De nada le va a servir su hacienda ni el lucro que hace. Porque Abu Lahab también, él y su esposa, bueno, vemos que era de las familias nobles de la Meca, por ejemplo, la esposa que era hermana de Abu Sufyan era un hombre muy poderoso en la Meca, y Abu Lahab también era un hombre comerciante muy poderoso, entonces él también se hacía valer de su riqueza, ¿sí? Le pagaba a la gente para que hablen mal del profeta o para que dañen al profeta o para que los niños, por ejemplo, le arrojen piedras al profeta o lo molesten. Entonces, el Corán también hace alusión a su riqueza, que él la utilizaba justamente para frenar el avance del Islam. Si vemos en el caso de Abu Lahab, es muy parecido a lo que hacen los medios y las grandes naciones del mundo hoy contra el Islam, ¿no? En aquel momento el Islam recién estaba naciendo y había un enemigo chiquitito como Abu Lahab, ¿no? Pero hoy ese enemigo es mucho más grande porque el Islam ha crecido enormemente. Y lo que hacía Abu Lahab y lo que hacían la esposa de Abu Lahab es exactamente lo que hacen las naciones
las grandes naciones del mundo, cuando utilizan todos los medios de comunicación que poseen y que están en sus manos para hablar mal del Islam, para hacer tuhma, para hacer calumnias contra el Islam. Entonces, también, de la misma forma que están malditos, o que está maldito Abu Lahab con su esposa, de la misma manera, hoy los enemigos del Islam también merecen la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala, y es por esa razón, porque el hecho, ¿sí?, de frenar el avance del Islam, de poner palos en la rueda al avance del Islam, y sobre todo de calumniar a los musulmanes y a la religión islámica y al sagrado Corán también, es un hecho realmente repudiable que muestra la enemistad contra Allah subhanahu wa ta'ala. No es lo mismo, por ejemplo, un kafir, una persona incrédula que no es consciente de seguir al Islam y tampoco le importa y tampoco molesta, ¿no? O sea, sigue en su camino y no le hace daño al Islam, que una persona que es un kafir y que además empeña toda su vida en cortar de raíz el Islam. Entonces, estas personas están malditas por Dios. Muy bien. Sayasla naran zata lahab. Va a entrar en un fuego llameante. Justamente, bueno, el nombre era Lahab o Abu Lahab, padre de la llamarada, por este aspecto que tenía en su rostro. Y bueno, aquí también señalan que es porque el lugar en el que se encuentra en el infierno también posee unas llamaradas gigantes, ¿no? También en uno de los dichos hay un hadiz, más o menos no es tan famoso el hadiz, pero hay un hadiz que hace alusión a los hornos del infierno, digamos, a los lugares de donde sale el fuego que calienta el infierno, y uno es la tumba en el infierno, ¿no? La tumba o el lugar en el infierno de Abu Lahab, de donde sale el calor o el fuego infernal. Muy bien, entonces puede también ser que este nombre Abu Lahab venga de allí, aunque se sabe que la gente le decía Abu Lahab por su rostro. Muy bien, no hay ningún problema, digamos, puede tener los dos significados y sin duda que también tiene el significado de el fuego del infierno que va a salir del lugar en donde está Abu Lahab. Muy bien. Según algunas narraciones, dice después de la batalla de Badr y de esa rotunda derrota que sufría el Quraysh, saben, la batalla de Badr, en donde participaron solamente 313 musulmanes contra un gran ejército de los incrédulos, y la asistencia de Allah subhanahu wa ta'ala con un ejército de ángeles hizo que se quiebre la espalda de los incrédulos en esa gran batalla, que fue la batalla de Badr, primera batalla del Islam, luego de que los incrédulos empezaran a martirizar a los primeros musulmanes. Entonces, y digamos, a presionar ya con violencia a los musulmanes. Dios recibe, Dios le da la orden al profeta, el profeta recibe la orden de establecer la defensa del Islam, el jihad, y levantarse con las armas con los musulmanes que había, los pocos musulmanes que había en ese momento. Y le da, por supuesto, la victoria, le anuncia la victoria a través del Sagrado Corán. Entonces, bueno, en esta batalla de Badr, Abu Lahab preguntó a Abu Sufyan qué sucedió en la misma, no participó en la batalla, y Abu Sufyan le contó, dice que veía entre el cielo y la tierra jinetes que estaban junto al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. En ese momento, Abu Rafi', que era un sirviente de Abbas, dijo: estaba sentado allí cerca, entonces elevé mis manos y grité, eran ángeles del cielo, y Abu Lahab se enojó y me golpeó, dice, y luego me tiró al suelo. Dice, se quemaba por dentro de la bronca que tenía, del odio que tenía. Entonces dice que la esposa de Abbas, que se llamaba Fadl, dice, se encontraba en el lugar con una vara y le pegó fuertemente en la cabeza. Le dijo, ¿encontraste a este hombre débil o a solas? La mujer, dice, logró producir una herida profunda que hizo brotar la sangre
de la cabeza de Abu Lahab, dice, y que entonces este golpe fue lo que hizo que se le infecte la herida y durante unos 7 días estuvo agonizando hasta que murió, y que el estado del cuerpo, digamos, al tener esta infección, era un estado de podredumbre tan grande que la gente no lo soportaba el olor y también tenían miedo a un contagio, entonces lo llevaron a un lugar alejado y empezaron a tirar piedras hasta que quede tapado el cuerpo. Según un hadiz de Bihar al-Anwar, que cuenta estos detalles de la muerte de Abu Lahab. Entonces, fíjense. Muy bien. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Lo mismo con su mujer, la portadora de la leña. ¿Sí? فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Que ella llevará en su cuello una soga de esparto. Se refiere a Yamil, como dijimos, la esposa de Abu Lahab. ¿Y por qué esto de Hammalat al-Hatab? Ella, dice, tenía esta cuestión, esta costumbre, mala costumbre, de juntar el esparto o las hojas, digamos, secas de las palmeras, digamos, cosas que pinchan, ¿no? Y entonces las ponía por donde iba a andar el profeta, a la salida de su casa, en los caminos que el profeta, digamos, frecuentaba. Pero según algunos exégetas dice que en realidad esto no se refiere a esto, sino que se refiere a la cizaña que ella sembraba con esta costumbre de ir a los bazares y a los lugares y de, digamos, hablar en contra del profeta y también de sembrar discordia entre las gentes y el profeta y llevar y traer entre los musulmanes y los incrédulos, ¿no? Parece que ella también se acercaba a los musulmanes y a veces mentía y armaba peleas y todo para desprestigiar a los musulmanes y al profeta sobre todo. Otra versión dice que esta frase viene para resaltar la avaricia que ella tenía, porque dice que ella no socorría a los necesitados, ella era una persona muy rica, por eso dice la comparan como un leñador, un pobre leñador. Algunos sabios sostienen que el día del juicio final, Yawm al-Qiyamah, ella va a cargar con los pecados de numerosos bandos, y de entre todas las interpretaciones, la primera es la más acertada, porque hay hadices, porque dicen que ella hacía esto de recoger digamos, los cardos y las hojas de las palmeras secas y todo lo que vaya a servir para pinchar, y lo ponía a los pies del profeta. Muy bien. Fi jiriha hablum min masad. Jir es el cuello, ajyad es el plural, unuq también se dice, tiene un significado como el mismo, según los estudiosos de la lengua árabe. Y la diferencia es que el jid, dice, se refiere a la parte inferior del cuello, donde se ponen los collares, ¿no? Y el unuq es todo el cuello, como la nuca en árabe. Y nombra otra palabra, raqaba, que yo no conocía, sé que es todo el cuerpo completo, yo siempre se conocía como unuq. Bueno, muy bien. Y entonces, bueno, es como que al utilizar esta palabra da a entender que va a tener como un collar hecho, ¿sí? Porque aparte dice hablum en masa, o sea, que lo va a cargar, ¿sí? Este cuello, digamos, o esta gargantilla, podemos decir, con masad. Y masad, dice, es una cuerda hecha de palma. Dice, se sostiene que es una soga áspera, como la palma, que habrá en el infierno y que tendrá el calor del mismo fuego y el peso del hierro.
Dice, otra idea es que en el Yawm al-Qiyama Dios colgará en el cuello de las mujeres arrogantes y altaneras que se jactan de sus joyas, especialmente las gargantillas de piedras preciosas, una gargantilla de palma para humillarlas ante semejante proceder. Por tanto, Dios en el Yawm al-Qiyama, para menospreciar a esta mujer, le va a colgar en el cuello el collar de palma. Y otra versión dice que esta expresión es alegórica y que solo señala la bajeza y el poco valor de esta mujer. También, bueno, puede ser. Y que ella tenía unas gargantillas, parece, de piedras preciosas, y que juró que las iba a vender de ser necesario y poner todo su dinero en contra del profeta. Y por esa palabra, Dios la va a castigar de esta forma. También vemos, ¿no?, que, por ejemplo, cuando las personas, no solamente las mujeres, los hombres también, a veces hacen esta aportación así de joyas y de cosas que muestran la arrogancia. Por ejemplo, la prohibición del oro en el hombre, en el Islam, ¿por qué viene o a qué viene, no? Uno de los efectos que tiene el oro es que en el hombre, sobre todo, trae takabbur. Dicen que afemina al hombre. Sí, según algunos hadices que trae, digamos que vuelve al hombre afeminado, pero que le da takabbur, le da mucho vanagloria. Y entonces, muchas veces, sobre todo cuando hay pobres y todo eso, la verdad que es una humillación, es una falta de respeto a las necesidades del otro, que las personas cuando viven en un lugar donde hay pobres y todo, como era la situación en la Meca en aquel momento, estén así con estas gargantillas de piedras preciosas y todas estas cosas, ¿no? Entonces también eso es un detalle. Muy bien. El Corán entonces predijo que Abu Lahab y su esposa estarían en el infierno. Es decir, que nunca se iban a ser musulmanes. O sea, fíjense que esto desciende antes de la muerte de Abu Lahab y antes de la muerte de la esposa de Abu Lahab, y el Corán ya está diciendo y anticipando que ellos iban a morir incrédulos. Está anunciando el futuro de alguna manera, podemos decir. ¿Por qué? Porque hubo otras personas que estaban enemistadas con el profeta y que aceptaron después el Islam. Pero acá ya Dios sabía cómo iba a ser el destino de Abu Sufyán y de su esposa, por lo tanto, es otro milagro del Corán, ¿sí? Que condena a las personas estando vivas, todavía tienen años por vivir, o un tiempo por vivir, y sin embargo el Corán directamente los nombra, como dijimos en la primera clase, con nombre y apellido prácticamente, y los sentencia al infierno. Ya no puede, después de esta ley coránica o de esta sura completa, descender otra ley que, digamos, vaya a contradecir esta palabra. Por lo tanto, es un milagro del Sagrado Corán. Incluso Abu Sufyán y otro grupo de los jefes de la Meca, cuando fue el triunfo sobre la Meca, aceptaron el Islam de alguna forma, como, digamos, a desgana, sin realmente sentirlo en el corazón, pero podría haber sido también el caso de Abu Lahab. Sin embargo, acá el Corán directamente lo sentencia a muerte, que murió poco tiempo después, y también predice que él y su esposa nunca van a aceptar el Islam. Muy bien. Con esta predicción del Sagrado Corán ya no cabía la posibilidad de que Abu Lahab y su esposa creyeran. Es una pregunta. Entonces, el interrogante dice similar a la... Sheikh, disculpe, no tenemos su sonido. Ahí, está entrando un llamado. Dice, este interrogante, dice, Bismillahirrahmanirrahim, es similar a la famosa objeción que suelen hacer respecto a la sabiduría de Dios en la cuestión de la compulsión. El Jabr dice, he aquí la objeción. Sabemos que desde siempre Dios fue conocedor de todas las cosas, conocía el pecado de los pecadores y la obediencia de todas las cosas.
digamos, de los obedientes. Entonces, si sucediera lo contrario, si se invirtiera la situación y el pecado obedeciera y el obediente pecara, el conocimiento de Dios quedaría bajo tela de juicio. Sabios y filósofos islámicos han dado la respuesta. Dios es conocedor de lo que es capaz de hacer cada persona. Con el libre albedrío, por supuesto, que Dios les da. Si, por ejemplo, en la aleyas en cuestión Dios hace una afirmación, es porque sabía que Abu Lahab y su esposa nunca iban a creer. Su incredulidad no se debía a la compulsión, sino a la voluntad y el libre albedrío, por supuesto, es parte del hikmah de Dios, de la sabiduría. Él sabe de qué modo procederán sus siervos, por supuesto ese conocimiento y esa notificación del futuro constituye un énfasis al tema del libre albedrío y no un argumento de la compulsión. Dice, tal como un maestro que conoce a sus alumnos y puede predecir cuáles de sus alumnos van a aprobar el examen y cuáles no van a aprobar el examen. ¿Cómo lo explicamos esto? Esto yo siempre lo explico de esta forma. Por ejemplo, en un aula, un maestro tiene, no sé, 30 alumnos o 20 alumnos. Entonces, hay un grupo de alumnos, el maestro es el mejor maestro, o sea, están todas las condiciones como para que todos los alumnos aprendan. El maestro da una clase excelente, explica todos los temas detallados, no falta nunca, y bueno, tiene un grupo de alumnos, entonces están los alumnos que se sientan al fondo de la clase, que no escriben, que están haciendo bromas entre ellos, que están molestando a los demás, que están tirando papelitos, ¿no? Y están los alumnos de adelante de todo, se sientan adelante de todo, prestan atención, siempre están muy atentos a lo que va a decir el profesor, anotando, haciendo sus preguntas. Entonces, el maestro, que les da la posibilidad a todos de aprender de la misma forma que aprenden los de adelante, y que es el mejor maestro en la materia, ya sabe de antemano que no va a ser la misma nota la que van a tener los alumnos que están adelante de todos, que están aprendiendo de verdad, era de los alumnos que están en el fondo de la clase y que no le están prestando importancia al maestro. Entonces, la culpa de que los alumnos del fondo repitan la materia o se saquen, no sé, menos de un 4 en el examen, ¿es del mismo maestro o es de los alumnos? El maestro ya conoce cuál va a ser el destino de los alumnos, porque es inevitable, por sus obras. Sabe que los de adelante de todo van a tener la mejor nota y los del fondo no van a aprobar el examen. Pero la culpabilidad no es del maestro por conocer lo que va a pasar, sino de los alumnos por obrar como obran. Esa es la cuestión entre el libre albedrío, ¿sí?, y lo que está, digamos, decretado, o el conocimiento de Dios de los sucesos que van a suceder a futuro. No es que ese conocimiento predispone lo que van a hacer las personas, ¿sí? Dios conoce absolutamente todos nuestros actos, todas nuestras reacciones, todo lo que nosotros vamos a hacer, nuestro destino cuál va a ser, pero Dios no está, digamos, ejerciendo ese destino. Somos nosotros con el libre albedrío. Por eso el Imam Jafar Sadiq alayhi salam dijo que hay un camino intermedio también entre lo que es el destino y digamos, la predestinación y el libre albedrío. Una es por el conocimiento de Dios y otra es porque también algunos asuntos de nuestra vida sí pues, están predestinados, pero no todos, digamos. La gran mayoría de las cosas, digamos, nosotros las vamos haciendo utilizando nuestro libre albedrío. Hay cosas, por supuesto, que no se pueden cambiar, pero sí nuestras acciones, nuestra forma de, digamos, incluso de tomarnos aquellas cosas que van a pasar en nuestra vida, eso depende de nosotros. Y en el caso de que Allah condena a Abu Lahab antes de su muerte, no quiere decir que había una predisposición por parte de Allah de que Abu Lahab sea como era. No, Abu Lahab era como era, por lo tanto, Dios sabía cómo iba a terminar. ¿Sí? Ese conocimiento de Dios, que es el conocedor de todas las cosas, no significa que Él, por su conocimiento, ya escribió el destino de las personas. No, Él nos dio un libre albedrío y Él es conocedor.
pero nosotros somos los que actuamos, ¿sí? En base a las vivencias que vamos teniendo, como en el caso de Abu Lahab. Espero que se haya entendido claramente. Con la cuestión del maestro y el alumno se entiende bien esta cuestión. No es, digamos, el proceder del maestro. El maestro es el mejor maestro, va siempre, da la clase de la misma forma. Son los alumnos del fondo los que están molestando y los que están tirando papelitos y no escriben, no hacen nada, los que ya le dan esa sabiduría al maestro de lo que cuál va a ser el. Muy bien. Entonces, dice una vez más, el Sagrado Corán expone la realidad cuando el parentesco no va acompañado por un vínculo ideológico, pero no posee el más mínimo valor. Dice, cuando los hombres de Dios debían enfrentarse a los descarriados opresores, estos no guardaban ningún tipo de consideración, aunque los oponentes fueran sus parientes más cercanos. Hubo gente también que con los hijos se enfrentó incluso en batallas en la época del profeta. Abu Lahab era el tío del profeta y pese a ello, el profeta se convirtió en un blanco, dice, de el escarnio de este hombre, y por no compartir la misma línea ideológica o la misma cosmovisión, dice, por el contrario, existían individuos que no solo no eran sus parientes, sino que ni siquiera pertenecían a su misma raza, ni hablaban su mismo idioma, y sin embargo eran consideradas como su propia familia, como en el caso de Salmán. Salmán, Dios esté satisfecho de Salmán al-Farsi, según un hadith muy famoso del profeta, siendo que era persa, siendo que conoció de muy grande al profeta. Dios lo quería mucho, Salmán, y lo fue guiando, porque Salmán era un buscador de la verdad de las religiones, que había pasado por distintas creencias, hasta conocer al profeta y conocer el Islam, y crea un vínculo tan, pero tan fuerte con el profeta que el profeta dijo, Salmán minna Ahlul Bayt. Salmán es de nosotros, Ahlul Bayt, ¿sí? Esa gente de la casa. Muy bien, entonces en esta sura Dios está nombrando a Abu Lahab y a su esposa como un ejemplo, pero todo aquel que obra y que trabaja en contra del Islam, tal y como hacían Abu Lahab y como su esposa, entran dentro de la maldición y el final infernal que van a tener Abu Lahab y su esposa. Por eso hicimos hincapié en esta cuestión de los medios, por ejemplo, de las grandes potencias que hoy también hacen la misma labor, ¿no? De hablar en contra del Islam, de hablar en contra de los musulmanes, de mancillar el nombre incluso del profeta. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, esa información falsa, mentirosa, de que el profeta se casó con una niña? En el caso de Aisha, que Aisha tenía 19 años, no tenía 9 años. O por ejemplo, que el profeta hacía rodar las cabezas de sus enemigos, que era un sanguinario, ¿no? Y bueno, y todo lo que dicen también de nosotros los musulmanes, como argumento sencillo, muy simple, queridos hermanos, cuando dicen, por ejemplo, los musulmanes son terroristas, ¿m? Y crean el miedo en contra del Islam. Hay un argumento que es muy, muy sencillo, muy fácil. Hoy los musulmanes se habla que son 1.900 millones de almas. El Islam ya está reconocido por el Papa, es decir, el líder de los católicos. Es la religión más grande. El mismo Papa Francisco asumió, dijo que el Islam es la religión con más seguidores en el mundo, y como les digo, se habla de 1.900 millones de personas, más o menos aproximadamente, y como detalle también, es que la gran mayoría de los musulmanes practican el Islam, ¿sí? Algunos pueden tener sus debilidades, pero el musulmanes nominales hay pocos. Si nosotros las personas que nosotros conocemos, incluso viviendo en el mundo islámico, la gran mayoría de la gente tiene su
contacto con la religión. Quizá habrá algunos que no recen 5 veces por día, o que algunas cosas halal, o que son nayes las puedan comer, o que no comen halal, o bueno, detalles que son detalles importantes iguales, pero no que han cortado por completo con el Islam, ¿sí? El que se reconoce como musulmán todavía tiene cierto contacto, o sea, hay una práctica y hay un contacto todavía. Por lo tanto, es la religión, podemos decir, con más adeptos y con más practicantes en el mundo. Entonces la cuenta es muy fácil. Si dicen que los musulmanes son terroristas, supongamos que el 1% de 1.900 millones de personas fueran terroristas. El 1% estaríamos hablando de 19 millones de personas. Imagínense si 19 millones de terroristas hoy en el mundo empiezan a hacer sus actos de terror. Sería un caos en el mundo. 19 millones de terroristas actuando al mismo tiempo, ¿sí? En un continente, en Europa, en América. Sería un desastre. Bueno, pero no tenemos 19 millones de terroristas que hagan eso, alhamdulillah. Entonces, ni siquiera el 1% de los musulmanes pueden ser tildados de terroristas. Eso es un argumento para frenar esa gran mentira que hoy los medios establecieron, digamos, utilizan constantemente, y ya pasan generaciones, porque yo solo escuchaba cuando era un niño, y hoy lo escuchan mis hijos, que son niños también. Entonces, toda esta misma propaganda, todos estos personajes que se prestan a los poderosos para mancillar el nombre del profeta del Islam, son iguales que Abu Lahab, hacen el mismo trabajo que Abu Lahab y que Yamil, por lo tanto van a sufrir. Y nosotros también por el mundo no tenemos que andar siendo como Abu Lahab y Yamil, tenemos que aprender también de eso. Incluso nosotros los musulmanes también, que a veces podemos caer en algunos pecados, tenemos que evitar esa cuestión de llevar y traer, esa cuestión digamos, de hacer fitna entre las gentes, o de mancillar el nombre de alguien que realmente es buena persona, o sea, de nadie. Las acusaciones falsas no caben para nadie, ¿sí? Inshallah que podemos también aprender de eso. Bueno, con esto hemos terminado hoy la clase de Tafsir. Inshallah, seguimos el martes con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta clase, por supuesto, va a quedar grabada, así que quien la quiera volver a ver, la quiera compartir, o los hermanos que no pudieron estar, yo me encargo también de compartirlas, inshallah, las vamos a pasar para el martes, Dios mediante, inshallah. Siempre hay que rogar a Dios que estemos bien, con salud, con vida. Nos vamos, inshallah, a reencontrar. Muchas gracias, ahí la hermana Mariam Monzón. No sé de dónde era, Mariam, de qué país. Agradecemos el mensaje, que te gustó la clase, alhamdulillah. Y a todos los hermanos presentes y que no están presentes, pero que después ven la clase, muchísimas gracias por participar. Que Dios los recompense, inshallah. Muchísimas gracias, Shey Cerrilla. Creo que la hermana Marian es de Argentina, si no estoy mal. Mashallah, mashallah, Salam mashallah. alaikum. Soy de Argentina, sí, soy de Argentina. Mashallah, mashallah. Entonces, está con frío entonces, seguro. No, vivo en Marruecos, soy argentina, pero vivo en Marruecos y estoy con calor. Qué belleza. Estoy con calor acá. Sana envidia tenemos. Un lugar hermoso para vivir, mashallah. Muy bien. Sí, alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Muy hermosa y muy concisa la explicación, realmente se entendió muy clarito, así que alhamdulillah y muchísimas gracias, Allah le recompense. Igualmente, hermana, gracias por participar, ahlan wa sahlan a todas las clases. Bienvenida. Shukran. Bueno, queridos hermanos, entonces el martes, inshallah, nos estamos reencontrando. Assalamu alaikum. Muchas gracias. Por favor, a usted, hermana, como siempre. Assalamu alaikum. Dios los bendiga. Gracias, Assalamu alaikum. Alaikum assalam.